Hola, ¿qué tal? Colosenses 1, versículos 3 al 8. Estamos estudiando la carta que Pablo escribió a los colosenses y hoy vamos a considerar dentro del saludo la oración de gratitud que Pablo les dirigió. Versículos 3 al 8. Dice: Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes por la palabra de verdad del Evangelio, que está presente entre vosotros y también en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también entre vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad, según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro o servidor de Cristo para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Versículo 3. Esta es una sección dentro del saludo en el que Pablo realiza una oración de gratitud por los colosenses. Dice, versículo 3: Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. O mientras oramos por vosotros, o siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. En las cartas de entonces, el saludo inicial iba también seguido por una acción de gracias. Y Pablo también adoptó esta secuencia. Sin embargo, él no da gracias a una deidad pagana, sino que da gracias al único Dios todopoderoso, al Dios verdadero. En todas las cartas que Pablo escribió, menos en dos, en Gálatas y en Tito, es decir, 11 de las 13 cartas, al saludo sigue la acción de gracias. Y aquí ya sacamos una primera aplicación. Qué excelente psicología tenía Pablo, que antes de corregir, porque acordaos que esta es una carta para corregir a los falsos maestros, antes de corregir, menciona algunas razones para dar gracias a Dios por los colosenses. En la iglesia había debilidades, volverse atrás, y peligros, las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Pero Pablo primero menciona lo positivo, lo loable, antes de referirse a estas cosas. Es decir, tenía tacto. Pablo tenía tacto, delicadeza, sensibilidad, discreción. ¿Qué es tacto? Tacto lo define la Real Academia Española como prudencia para proceder en un asunto delicado. Es decir, Pablo no entraba como un elefante en una cacharrería, sino que tenía tacto, prudencia para proceder en un asunto delicado. ¿Qué lección para todo padre que ha de corregir a sus hijos? ¿O para todo pastor, anciano o maestro que ha de corregir a la iglesia? ¿O para todo hermano que ha de corregir a su hermano? Con tacto. Recordemos que hay una cosa que se llama tacto cristiano y que ese tacto armoniza perfectamente con la honestidad y con la corrección. Es más, la corrección es más efectiva porque la persona sabe que la aprecias, que la amas, que buscas su bien. Comentando esto, dice Hendriksen: el tacto o la delicadeza es definitivamente una virtud, un producto de la gracia especial. Sus padres son el amor y la sabiduría.
es la habilidad que capacita a una persona, sin sacrificar en nada la honestidad o la sinceridad, para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y para hacer lo que se debe en cualquier situación. Es la prudencia premeditada, es la madre del ingenio santificado, continúa diciendo Hendriksen. La persona que tiene tacto no evade su deber de amonestar y reprender, pero ha aprendido a hacerlo sin ser descortés u ofensivo. Es humilde, paciente y bondadoso. Pablo presenta este cuadro, dice él, en 1 Corintios 13. Ejemplos de esta discreción, de esta prudencia, de este tacto, de esta sensibilidad cristiana lo podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, el modelo por antonomasia de tacto es el de nuestro Dios, de Dios mismo, y seguido de Jesucristo, que es lo mismo. Hay ejemplos diversos en el Antiguo Testamento, diversos ejemplos en el Nuevo Testamento, para mencionar, si acaso, el ejemplo de Pablo. Aquí lo tenemos, como en esta carta Pablo está sabiendo ser delicado para tratar un asunto espinoso. Y en el Antiguo Testamento el tema del tacto, de la prudencia, corre a lo largo de todo el libro de Proverbios. Así que damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quisiera referirme a dos puntos. En primer lugar, el papel del Espíritu Santo en la oración. Fijaos, en la oración Pablo da gracias al Padre, no al Hijo, no al Espíritu. Aplicación. Hermanos, cuando oramos no es que no podamos dirigirnos al Hijo o al Espíritu, porque en la Trinidad son tres personas iguales. Pero lo propio, lo que el Señor propiamente enseñó respecto de la oración es a dirigirnos al Padre y en su nombre. En su nombre porque no podemos acercarnos al Padre por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz, puesto que Él ya pagó por nuestros pecados. Así que tenemos que dirigirnos al Padre, según nos enseñó el propio Jesús, por ejemplo, en el Padre Nuestro, y en su propio nombre, en el nombre de Él. No, además, en el poder del Espíritu Santo, como algunos dicen. Porque en la oración hay uno que habla, el hombre, y otro que escucha, Dios. Mientras oramos, no se produce una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. No es necesario orar en el poder del Espíritu Santo porque no se produce nada sobrenatural. De manera mística y misteriosa en nuestro interior profundo. Orar es simplemente hablar a Dios y nada más, no pasa nada más ni nada menos. Así que no busquemos entrar en trance en el espíritu, ni hallar experiencias místicas sobrenaturales, ni oír su voz susurrándonos en nuestro corazón, ni nada. Orar simplemente es hablar a Dios. La oración es unidireccional, de abajo arriba, porque Dios solo nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia. En segundo lugar, quiero referirme a lo siguiente. En el versículo 2, Pablo
dice que Dios es nuestro Padre. Y ahora, en el versículo 3, nos dice que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿somos nosotros hijos de Dios exactamente igual que lo es Jesucristo? La respuesta es no. El Señor nunca se refiere a Dios como nuestro Padre. Siempre dice mi Padre o vuestro Padre, pero nunca dice nuestro Padre. Porque Él es hijo en un sentido en que no lo somos nosotros. Él es hijo en el sentido de participar de la misma naturaleza del Padre y del Espíritu, igual al Padre, igual al Espíritu. Nosotros somos seres humanos, no somos dioses. Y somos hijos en el sentido de que hemos sido adoptados por Dios. Así que no somos hijos en el mismo sentido en que lo es el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. Fijaos que aquí habla de tres virtudes, las llamadas tres virtudes cardinales que se mencionan a menudo en la Biblia, unidas: la fe, el amor y la esperanza. Las tres virtudes cardinales. Habiendo oído, dice Pablo, habiendo oído. Pablo nunca había visto a los colosenses, solo había oído de ellos, entre otros a través de Epafras. Había oído de su fe, había oído de su amor y había oído de su esperanza. Y aquí está dando gracias a Dios por ello. Habiendo oído de vuestra fe. La palabra fe tiene dos vertientes, dos significados. Uno se refiere al cuerpo de la doctrina cristiana, lo que se cree. Y el otro significado es el acto de creer. Uno es un sustantivo y otro es un verbo. La segunda vertiente, el segundo significado es el acto de creer. Y aquí se está refiriendo a este último, al acto de creer, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La fe tiene que tener un objeto concreto. No se puede creer en nada. Si alguien dice yo no creo, yo tengo fe en nada, quiere decir que no tiene fe. La fe tiene siempre un objeto. Y la única fe válida es la fe en el Señor Jesucristo. No la fe en los ángeles, ni en los santos, ni en las vírgenes Marías, no la fe en las ceremonias del legalismo judío, ni en las experiencias místicas, ni en las prácticas ascéticas, como la herejía de Colosas, ni la fe en la filosofía griega u oriental, ni la fe en un partido político o en una persona o en una causa social, ni la fe en otras religiones. La única fe que vale para Dios es la fe que tiene por objeto el Señor Jesucristo. En el mundo hay gente que tiene mucha fe, que incluso muere por sus creencias, pero no tiene fe en Jesucristo. Y la única fe que vale es la fe en el Señor Jesucristo. Dice Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Porque dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque dijo Jesús en Juan 14:6, ese texto que tenemos allí en el local de la iglesia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La única fe válida es la que se deposita, la que tiene por objeto en el Señor Jesucristo. Continúa. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia todos los santos. Y el amor que tenéis hacia todos los santos. Después de la fe menciona el amor. En griego hay 3 palabras para referirse a 3 tipos de amores diferentes. En castellano, en español, solo hay uno, amor. Está el amor ágape, que es el que se menciona aquí, que es el amor de Dios, el amor generoso y sacrificial que Dios tiene hacia nosotros. Está el amor eros, que es el amor erótico, y está el amor filia, que es el amor filial, el de la familia, el de los amigos. Y así como hay 3 palabras distintas en griego que se refieren a 3 tipos de amores, también hay 4 grados o niveles de amor. En primer lugar, ¿a quién hemos de amar más? Sobre todas las cosas. A Dios, ¿verdad? Dice en Mateo 22, 36 al 40. En cierta ocasión se le acercó a alguien y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y le dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y continuó: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden la ley y los profetas. Así que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, con todo nuestro ser. Y el segundo, mencionado aquí por el Señor Jesús, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera que te amas a ti, tienes que amar a tu prójimo. Lo que quieras para ti lo debes de querer para tu prójimo, y lo que no quieras para ti, tampoco para tu prójimo. Amarlos como a ti mismo, que es mucho. Así que ya tenemos el primero y el segundo. Pero hete aquí que el Señor Jesús, entre estos 2 mandamientos del Antiguo Testamento, introdujo uno en medio. Nos dice en Juan 13, 34 y 35, le dice Jesús a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy. Uno nuevo, que no estaba en el Antiguo Testamento. Uno nuevo. Que os améis unos a otros como yo os amé. Que os améis unos a otros como yo os amé. Que también os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Tenemos que amar a los hermanos como Jesús nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó el Señor Jesús a nosotros? Pues más que a sí mismo. Porque Él dio su vida por nosotros. Nos amó más que a sí mismo. Así que en primer lugar tenemos que amar a Dios. En segundo lugar a los hermanos más que a nosotros mismos. Y en tercer lugar al prójimo, a los que están a nuestro alrededor, a los cercanos, igual que a nosotros mismos. Pero en cuarto lugar hay un cuarto nivel de amor, que es el amor hacia
los enemigos. Mateo 5, 43 al 48 nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos? El mayor de los malvados y de los pecadores ama a sus propios hijos. Versículo 47. Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como vuestro Dios, como vuestro Padre celestial es perfecto. Así que tenemos que amar a nuestros enemigos. Aquí ya no dice ni como a nosotros mismos, ni como Él nos ha amado. Simplemente tenemos que amarlos, no aborrecerlos, sí amarlos. Aquí Pablo asocia la fe con el amor. Primero habló de la fe y ahora habla del amor. Los está asociando. Por un lado, la fe es el origen del amor cristiano. ¿Por qué amo yo a Dios, a los hermanos, al prójimo, a los enemigos? ¿Por qué tengo yo también esperanza, la esperanza que tengo? Pues porque he creído en Dios, por la fe que tengo. La fe precede al amor y a la esperanza. La fe va primero. La fe está asociada con el amor. Amo y tengo esperanza porque creo. Así que por un lado, la fe es el origen del amor cristiano. Por otro lado, siempre hemos oído decir que la fe sin obras está muerta. Que dice Pablo, la fe sin obras está muerta. Porque la fe verdadera, la fe, si es genuina, produce necesariamente frutos y buenas obras. Si no hay obras, no hay fe. Pero fijaos lo que os voy a decir. La fe siempre obra por el amor. La fe siempre obra por el amor. Dice en Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O, como dice literalmente en el original, la fe energizada por el amor. Es decir, obramos porque creemos, porque se nos manda que realicemos buenas obras. Pero no son obras frías, mecánicas. Esas obras deben de ser energizadas, realizadas por amor. La energía que surge de nuestro interior para realizar buenas obras debe de ser el amor. El amor es el combustible que se consume, que se quema en nuestros corazones para realizar buenas obras. La fe energizada o la fe que obra por el amor. La fe genuina, si es realmente fe y no una ficción, porque hay de todo, siempre se manifiesta por los frutos y las obras, siendo el amor el principal de los frutos y el combustible o la energía de las obras. Dice Mateo 7 en los versículos 16 y lo repite también en el 20, que por sus frutos los conoceréis. Y en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. El fruto del Espíritu es amor. Por ejemplo, el Señor nos mandó justo antes de irse
en Mateo 28, versículos 18 al 20, lo que llamamos la Gran Comisión, que hemos estudiado largo y tendido semanas atrás. Y dice allí: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Es un mandamiento para proclamar el Evangelio por todo el mundo. Entonces, ¿por qué he de evangelizar? ¿Por qué? ¿Por qué es un mandamiento? Sí, pero hay que ir más allá. Más allá. La evangelización no debe ser algo frío y autómata. ¿Cuál es el combustible, la energía que nos debe mover a evangelizar con pasión? ¿Cuál es ese combustible que origina la pasión en nosotros por los que se pierden? Pues efectivamente, lo mismo que nos debe de llevar a realizar las buenas obras, es decir, el amor. Lo mismo que motivó a Dios a enviar a su Hijo al mundo para morir por los hombres, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, el amor de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Ese es el combustible que ya tenemos. Porque dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, realmente, el amor de Dios estará en nuestros corazones como combustible para cumplir sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos nunca es algo frío, autómata, seco, sino que está energizado, motivado por el amor de Dios, ese amor ágape que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado el día en que creímos en el Señor Jesucristo. Versículo 5. Os voy a hablar de la Cenicienta. ¿Sabéis el cuento de la Cenicienta? Si miras en el diccionario de la Real Academia Española, Cenicienta dice allí: persona o cosa injustamente postergada, despreciada, injustamente tratada. Así era el cuento de la Cenicienta. Una persona injustamente postergada y despreciada. Pues os voy a hablar de una de las cenicientas de nuestra fe, que es a la que no le hacemos mucho caso, que como queda en el futuro, decimos, bueno, lo que será, será, lo que sea, será, no nos afecta hoy. Error, graso error. La Cenicienta de la que os voy a hablar es de la esperanza, la tercera pata de la tríada, de esta tríada: fe, amor y esperanza. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, dice, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. La esperanza efectivamente la obtendremos, se hará realidad en los cielos, no aquí. Aquí hoy disfrutamos de esa esperanza, anticipándola, pero no es realidad todavía. Hoy está presente la esperanza, no la realidad de lo que esperamos.
a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. ¿Cuál es la esperanza que nos está reservada en los cielos? Pues es la vida eterna en el cielo, los galardones, los tesoros, esos tesoros de haceos tesoros en el cielo, los galardones, esas coronas prometidas por el Señor a nuestras buenas obras, la glorificación, cuando seamos absolutamente libres de todo contacto con el pecado. Y sobre todo, la principal bienaventuranza del cielo va a ser la relación personal, de persona a persona, que vamos a tener con el Señor Jesucristo, que mantiene el cuerpo con el que se encarnó aquí en la tierra, pero glorificado. Los cristianos debemos aguardar con expectación y con entusiasmo las bendiciones que Dios nos tiene reservadas en el cielo. A causa de la esperanza. Pablo parece estar diciendo que la causa de la fe y del amor de los colosenses era la esperanza. Pero no es así. Porque la causa de la fe, como dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe tiene su origen en la palabra de Dios. Y el amor es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice a causa de la esperanza, lo que Pablo está diciendo aquí es que la causa de la firmeza de la fe y de la fortaleza del amor es la esperanza. Eso sí, la fe y el amor están espoleadas y animadas por la esperanza. La esperanza afirma la fe y fortalece el amor. Realmente las tres actúan como vasos comunicantes. Cuando sube una, suben las otras. Cada una de ellas afecta a las otras dos. Vamos a ver esto con un poco de detalle. En primer lugar, la fe produce amor y esperanza, como ya hemos anticipado antes brevemente. La fe es el origen del amor y de la esperanza. La fe es primero que el amor y que la esperanza. Es por lo que creemos que amamos y tenemos esperanza. Y cuanta más convicción tengamos en lo que creemos, cuanta más madura sea nuestra fe, más amaremos y esperaremos con mayor fervor e ilusión. Cuanta más fe, más se perfecciona mi amor y mi esperanza. Dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe produce amor y esperanza. En segundo lugar, el amor produce fe y esperanza. El amor produce fe. Juan 13:34-35, que ya leímos. El Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amé, que también os améis los unos a los otros. Y continúa: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El amor entre los cristianos es uno de los principales medios por el que los que nos rodean son atraídos a la fe de Cristo. El amor los atrae y cuando oyen la palabra puede prender en ellos la fe salvadora. Pero también dentro de una iglesia, ¿cuántos han visto debilitada su fe por problemas y desamores entre hermanos, verdad? Llegando incluso a dejar de reunirse.
La falta de amor produce debilitamiento de la fe y la abundancia de amor produce la fortaleza de la fe. Y lo mismo puede decirse del amor y la esperanza. En tercer lugar, la esperanza, ¿cómo produce fe y amor? ¿Cómo es posible que la esperanza pueda producir fe y amor? Lo que esperamos es tan fascinante que en la medida en que lo contemplamos de lejos, anima nuestra fe y aumenta nuestro amor por quienes lo vamos a compartir por toda la eternidad. El poder santificante de la esperanza. La esperanza es pertinente hoy. Tiene mucho que ver con nuestra santidad cristiana. Si la vida es como una carrera, la esperanza es la meta. La meta gloriosa que nos anima. Y el amor es la energía para correr que nos da fuerzas. Y la fe son las convicciones que nos dicen lo que tenemos que hacer. Así que la fe tiene que ver con las convicciones, el amor con la energía y la esperanza con la meta. A causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual, continúa, la esperanza, la cual oísteis antes por la palabra de verdad del Evangelio. La cual, habla de la esperanza, la cual oísteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio. Antes establecíamos un orden: fe, amor y esperanza. Ahora introducimos un nuevo elemento, la palabra de Dios, que va en primer lugar. Palabra de Dios, fe, amor y esperanza. La cual oísteis antes. La palabra verdadera del Evangelio había llegado a los colosenses por Epafras, antes de que los falsos maestros introdujeran sus herejías. Decíamos antes que la fe es lo primero y que va primero que la esperanza y que el amor. Pues antes de la fe está la palabra de Dios, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo proviene de la palabra de Dios. Tanto la fe como el amor, tanto la salvación como la santificación. La palabra de Dios. Así que para concluir, repetir que todo comienza con la palabra de Dios. Queremos tener fe, palabra de Dios. Queremos tener amor, la palabra de Dios. Queremos tener esperanza, la palabra de Dios. Nuestra salvación y nuestra santificación dependen de la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Amén.